capítulo 1, Job capítulo 1. Me quedan aproximadamente 20 minutos. Y yo no sé qué voy a hacer con 20 minutos, ¿verdad? Les voy a dar la introducción, voy a orar, nos vamos a ir, hermano, yo creo, ¿verdad? Quiero irme rápido, quiero irme al grano aquí, al punto de lo que es el mensaje, para poder terminar a tiempo, porque tenemos allá pan, hermanos, tenemos bolillo, tenemos, mire, esa es mi cena, yo voy a entrarle, amén, hermanos, porque esa va a ser mi cena esta noche. Y si no me toca ahí, ya no cené, hermanos, ¿verdad? Y algunos de ustedes están igual que yo, amén. Entonces los puedo comprender, hermanos. Vámonos rápido al libro de Job, capítulo 1. Y el versículo 20, para ahorrarnos tiempo, no voy a leer mucho de lo que quería leer esa tarde por el tiempo. Dice ahí en Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job, ¿qué hizo, hermanos? Se levantó. Hermano, las palabras en la Biblia son importantes, amén. Las frases en la Biblia tienen significado, son importantes. Esa es la palabra de Dios aquí, que Job se levantó. Ahorita vamos a regresar ahí. Y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. O sea, se cortó el pelo, amén. Y la barba, a lo mejor también, no sé, cuando habla de cabeza, si se refiere a todo o nomás acá arriba. Pero vamos a suponer que las dos, ¿verdad? Rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job, hermanos? Adoró. Aquí hay dos palabras importantes que vamos a ver. La número 1 es se levantó. La número 2 es adoró. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero fíjese, hermanos, la última parte de este versículo. Jehová dio. ¿Jehová qué? Quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿cómo, hermanos? Bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 22, hermano. Dice, en todo esto no pecó, ¿quién? Job. Ni atribuyó a Dios, ¿qué dice ahí? Despropósito alguno. ¿Por qué? Estaba pensando mientras oraba y estudiaba acerca de la vida de Job. Se me vinieron varias preguntas a mi mente. Y una de las preguntas que yo me pregunté a mí mismo, que me hice a mí mismo referente a Job, fue esa pregunta. La pregunta fue esta: ¿por qué Job no pecó contra Dios? Y se puede a lo mejor mirar como una pregunta muy simple. Pero si verdaderamente nos ponemos a pensar en esto, hermanos, y nos preguntásemos, ¿por qué Job no pecó contra Dios? ¿Por qué Job, después de que le pasó todo lo que le pasó, él decidió, ahí le va, él decidió, al fin de todo, al fin de cuentas, él decidió no pecar contra Dios, ni atribuir a Dios despropósito o darle mala fama al nombre de Dios? Fue una decisión que Job decidió hacer en su vida. Y la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué Job, al final de su vida, después de que le pasó lo que le pasó, después de que perdió todo, perdió su salud, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo, hasta perdió el respeto, porque sus supuestamente amigos se burlaron de él? Y dijo uno: si esos son amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? ¿Por qué después de que Job definitivamente quedó desahuciado delante de Dios y delante de este mundo, él decidió, hermanos, no pecar contra Dios, ni atribuir despropósito contra Dios? Esa pregunta sería el tema del mensaje. ¿Por qué Job
no pecó. Vamos a orar. Padre Santo, le pido que en este corto tiempo que me queda, Señor, usted obre. Usted hable, Señor, a este pueblo que viene con el deseo de escuchar su palabra. Señor, yo también necesito escuchar tu palabra en esta tarde. Necesito que tú me hables a mi corazón, Señor. Necesito que tú, Señor, me ayudes, Dios, y que me uses en esta tarde, Señor. Pedimos de su bendición, de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué Job? ¿Por qué Job no pecó contra Dios, hermano? Y mire, voy al mensaje ya, porque el tiempo se me fue ya. Creo que la razón, hermano, por la cual hay varias cosas que podemos atribuir o características personales de Job, hermano, que ayudaron a que él se mantuviera firme en lo que él creía, en lo que él tenía, en lo que él adoraba, en lo que él hacía cada día. Creo que hay ciertas cosas que podemos ver en la vida de Job, hermano, que podemos pensar que eso ayudó mucho a que Job, al final de su vida, hermanos, no blasfemara el nombre de Dios. Pero hay algo, hay una característica muy sobresaliente. Hay una característica, hermano, muy específica, en la cual podemos entender y podemos ver que esa fue la razón principal por qué Job, hermanos, no terminó pecando contra Dios y dándole descrédito al nombre de Dios. Quiero que vea ahí, por favor, en el capítulo 2, versículo 3. Aquí tenemos a Satanás viniendo delante de la presencia. Bueno, vamos a leer 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes, chamuco? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso delante de Dios y apartado del mal. Y luego fíjese la frase que sigue: y que todavía retiene ¿qué? Su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu qué? Tu integridad. Ahí miramos ya por segunda vez, hermano, que se habla de la integridad de Job. Primero, ¿verdad? Dios habla de la integridad de Job. Y Dios conocía el corazón de Job. Dios conocía los pensamientos de Job. Dios conocía la vida de Job. Y Dios sabía que en ese corazón que tenía Job, que en esa vida que tenía Job, había integridad. Había integridad. Y no solamente Dios lo dice, pero también la mujer de Job da testimonio de eso. También la mujer de Job habla de la integridad de Job. Y ahí en el versículo 9 dice la amada esposa de Job, la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu qué? Tu integridad. Maldice a Dios y qué. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y luego fíjese lo que Job dice, la integridad de Job reflejada. Dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios qué? El bien. ¿Y el qué? ¿Y el mal no lo recibiremos? Y luego fíjese lo que dice. Aquí está la prueba de la integridad de Job. La prueba de la integridad de Job está desde que él dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Y luego la otra parte de la integridad está ahí lo que sigue. Y dice, y en todo esto no pecó Job. ¿Con qué, hermanos? Con sus labios. Job tenía algo en su vida que se llamaba integridad. Y se reflejaba, hermano, en la vida de Job, en el entender, hermanos, en que Dios, hermano, Dios es un Dios parejo. Amén. Hermano, en que Dios, hermano, nos trata igual, en que el amor de Dios, la gracia de Dios, hermano, es pareja. Y en el hecho, hermano, de que así como recibimos el bien, de vez en cuando recibimos el mal a veces. Amén. Como dije en la mañana en la predicación, la lluvia cae sobre el justo y la lluvia también cae sobre el justo. Amén. Todos tenemos buenos días. Y no dije buenos días, nomás eso. Todos tenemos buenos días y todos tenemos días malos. Amén. Todos tenemos días difíciles, pero también tenemos días fáciles. O sea, la vida que Dios nos da es de parte de Dios, es una vida así. Y Job lo entendía. Y no solamente lo entendía, pero él lo aceptaba. La clave de la integridad de Job, hermano, no solamente era que él entendía lo que Dios hacía, pero que también, hermano, él aceptaba lo que Dios hacía, o lo que Dios decía, o lo que Dios traía. El hecho, hermano, de darle a Dios todo el crédito. El hecho, hermanos, de no cuestionar a Dios. El hecho, hermano, de no airarse contra Dios. El hecho, hermano, de no hablar palabras de nuestros labios o nuestro corazón en contra de Dios. La queja, el descontento y todo eso, hermano. Eso hablaba de la integridad de la vida de Job. Hermano, no cualquiera pasa por un problema y lo resiste. No cualquiera pasa por un problema, hermano, y lo acepta. Muchas veces, hermano, tenemos a lo mejor un problema, una situación, hermano, y es difícil, hermano, es difícil cuando alguien pasa por una situación, ¿verdad? No podemos cantar victoria y no podemos decir, yo lo haría así. No, nadie sabe si lo haría así hasta que esté en ese problema. Pero una cosa yo sí sé en esta noche acerca de Job, es que, hermano, Dios lo probó. Es que el diablo se aprovechó de Job, le quitó todo lo que él tenía, hermano. Si usted lee capítulo 1, usted va a mirar lo que pasó en la vida de Job. Amén, hermanos. Usted lee capítulo 2 y va a mirar lo que le vino. Primero, sus hijos fueron muertos. Hermano, sus hijos fueron muertos. Las riquezas que él tenía fueron quitadas. Y luego en capítulo 2, la salud de Job, hermano, se ve atentada. Y podemos seguir y seguir y seguir contando toda la triste vida de Job que tuvo. Pero al final de todo, hermanos, vemos algo sobresaliente. Vemos la integridad de Job sobresaliente. Que aunque le vino todo encima, que aunque todo estaba en contra de él, su salud, hermanos, aún su propia familia, dice aquí la Biblia que su propia mujer, hermano, vino y miró y de seguro que lo vio, le dijo, pobre triste de hombre, ¿verdad? A lo mejor era pariente de Paquita del barrio, esa señora. Yo no sé qué, la Biblia no nos dice todo lo que ella le dijo y yo no quiero saber qué fue todo lo que le dijo. Pero su hermano Job tenía todo en contra de él. Todo estaba en contra de Job. Pero aún, hermano, cuando Job estaba en lo más difícil de su vida, en lo más, hermano, controversial de su vida, cuando él estaba en ese punto de su vida, cuando si no sabía si morirse o creer o no creer o tener fe o mejor decir ya mejor me muero, ¿de qué sirve? Hermano, cuando él estaba en ese momento tan controversial de su vida, hermano, sale este asunto de la integridad de Job, que consistía, hermano, en aceptar lo que Dios le había traído. Ahora, si vemos la vida de Job, Job no merecía esto. Amén. Job no lo merecía. Pero Dios permitió que Job pasara por esto. Job, hermano, era una persona de ejemplo.
Si usted lee el capítulo 1, el capítulo 1, el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Escúcheme en esta noche, ya no hay hombres como esos. Ya no hay tantos hombres como estos. Hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ya no hay mucho de esto. En el 1:8 le dice Dios al diablo, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. En el capítulo 2, Dios otra vez le dice a Satanás, hablando bien acerca de Job, y le dice: ¿no has considerado a Job? En el capítulo 2, versículo 3, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Oh, mire, este era un hombre, hermanos, de ejemplo. Diríamos, era un cristiano ejemplar. Era un cristiano que cumplía. Era un cristiano fiel. Era un cristiano que no se avergonzaba. Era un cristiano que daba al 100, hermano, como un ejemplo de lo que era un buen cristiano. Pero aún así, hermano, vinieron estas tragedias a su vida, y en medio de todo, hermano, dice la palabra de Dios que la integridad de Job fue lo que le hizo a él no pecar contra Dios. Porque el capítulo 1, versículo 20 dice de esta manera: entonces Job se levantó y rasgó sus vestidos, su manto, y rasuró su cabeza, y se postró a tierra y adoró. Mire, era para que a lo mejor Job, hermano, estuviera quejándose y estuviera blasfemando el nombre de Dios, como lo que le aconsejó la mujer que hiciera: maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo: no, yo no voy a maldecir a Dios. No. Mira, lo que Job hizo es que él se levantó, hermano, rasgó su manto, que quiere decir que se humilló, y rasgó su cabeza, que quiere decir humillación. Dice, y se postró. ¿Y qué hizo Job, hermanos? Adoró. Posiblemente muchos de nosotros no hubiéramos hecho eso. Pudiéramos haber dicho: ya no vuelvo a la iglesia. Pudiéramos haber dicho: pues no, que Dios nos ama. Pudiéramos a lo mejor haber dicho: ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no lo merezco. Y pudiéramos haber dicho muchas cosas. Pero Job, hermano, tenía las mismas tentaciones de decir cosas, de quejarse contra Dios, hermano, y de hablar en contra de Dios. Pero él decidió en su corazón, hermanos, en vez de quejarse, en vez de hablar contra Dios, él decidió levantarse, humillarse y adorar a Dios, hermano. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Y luego fíjese lo que dijo Job: Jehová dio, ¿Jehová qué? Jehová quitó. Ahí está, ahí podemos ver la integridad de Job. En el hecho de entender, hermano, que todo era de Dios, que sus hijos eran de Dios, su ganado era de Dios, sus casas eran de Dios. Aún la propia salud del mismo Job le pertenecía a Dios. Y él, hermano, no se renegó, hermanos, para negar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y él entendió, hermano, que Dios sabía lo que estaba haciendo, aun cuando a él, hermano, no le estaba yendo muy bien. Y esa es la palabra de Dios, que Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. La integridad está basada en muchas cosas. Pero aquí yo puedo ver el por qué Dios dijo de Job. ¿Por qué Dios le dijo a Satanás: hey, Job es íntegro? Y algunos dan diferentes características de lo que es integridad. Por allá David también hablamos, si fuéramos en el caso de David, hay otras cosas que se habla de David, en la cual lo hacían que él era un hombre íntegro. Pero aquí estamos hablando de Job, y estamos hablando las cosas que se ven en la vida de Job, por lo cual lo hicieron a él ser un hombre íntegro. Y por causa de que él fue íntegro, hermano, fue sincero en su corazón con Dios. No, hermano, y cuando habla de que era perfecto, no está diciendo que él no pecaba.
No estaba diciendo que él nunca hizo algo malo. Aunque él tenía una vida separada, no vamos a alcanzar a ver eso en esta noche por el tiempo, pero aunque él tenía una vida separada, una vida dedicada a Dios, y eso le ayudó a ser más íntegro, pero el asunto principal aquí, él era el concepto que él tenía acerca de Dios. El concepto que él tenía acerca de Dios. Y este era el concepto que Job tenía acerca de Dios. Dijo, Jehová dio y Jehová ¿qué? Él entendió, hermano, que todo le pertenecía a Dios. Y que si a Dios le parecía dárselo, gloria a Dios. Y que si a Dios le parecía bien quitárselo, él decía, gloria a Dios. Y él descansó y él se basó su integridad, hermanos, en entender que lo que él tenía no era de él, era de Dios. Y luego dice, Jehová dio, Jehová ¿qué? Y luego dice, sea el nombre de Jehová ¿qué, hermanos? Mire, a Job no se le pasó darle la honra y la gloria a quien lo merecía. Y eso lo hacía a Job ser una persona íntegra. Porque usualmente el hombre común, el hombre moderno de hoy en día, quiere la honra para sí mismo. Ah, ¿te fijaste cómo canté? Oh, ¿te fijaste cómo prediqué? Aún hay predicadores que quieren que les den aplausos por lo bonito que predican. O te fijaste cómo toqué, o te fijaste cómo hice esto, o te fijaste, hermano, y gloria a Dios por los talentos, y gloria a Dios por aquellos que saben hablar bien. Pero eso, hermanos, delante de Dios, Dios no está impresionado con eso. Dios es Dios. Él tiene el mejor coro en la iglesia, en el cielo, amén. Dios tiene la mejor, música en el cielo. Perdón por eso, hermanos. A Dios no le impresiona nada de lo que nosotros podamos tener o saber, hermanos. Pero a Dios sí le impresiona algo. A Dios le impresiona un corazón sincero. Es algo que Job tenía. Cuando dice que él era un hombre perfecto, un hombre temeroso, apartado del mal. Hermano, lo que está diciendo ahí es que Job era una persona común y corriente, pero tenía un gran corazón para Dios. Y él entendía quién era Dios y entendía quién era él. Por eso es que él dice, él termina diciendo esto, hermanos, cuando ya todo pasó. Dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué, hermanos? Bendito. Job se aseguró de darle la honra y la gloria a aquel que lo merecía. ¿Y cuánto necesitamos cristianos que hagan como esos hoy en día? Es que a mí no me gustó. Es que no hicieron como yo pienso. Es que esto a mí no me... Y ponemos, hermano, enfrente lo que queremos, nuestros gustos, nuestras opiniones, hermanos, cuando lo que deberíamos de hacer mejor es dejar que Dios se lleve toda la honra y toda la gloria. Si yo fuera el director, si yo fuera el pastor, si yo fuera el encargado, y hermano, y a lo mejor sí, a lo mejor usted haría un mejor trabajo que todos, pero hermanos, déjeme decir una cosa, al fin de todo, no es quién, hermano, quién lo hace mejor, hermano, es quién se lleva la honra y la gloria al último. Y todo lo que hacemos en nuestra vida deberá ser para honrar, hermanos, y glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. No es quien canta mejor, no es quien da más, no es que esto, no es aquello, es, hermano, es que Jehová, que el nombre de Jehová, hermanos, sea bendito, hermanos. Y en todo esto dice la Biblia, hermanos, no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué, hermano? Alguno. ¿Sabe cómo yo veo la integridad de Job aquí? El versículo 22 dice que él se decidió, hermanos, a de ninguna manera pecar contra Dios. Él pudo haber dicho, escúcheme, él pudo haber dicho, Dios, él le pudo haber reclamado a Dios, él pudo haberse quejado con Dios por todo lo que le pasó. Él pudo haber dicho, yo tengo el derecho de reclamar, yo he servido a Dios, he dado un buen testimonio, he hecho esto, he hecho aquello. ¿Y por qué Dios me paga así? Él, hermano, humanamente a lo mejor ya borré mi predicación. Ahí está. Él pudo haber, hermano, haberse agarrado de eso para decir, para hablar contra Dios. Pero ¿sabe qué decidió Job hacer? Él decidió no hacerlo. Él decidió, hermanos, no contradecirle a Dios cuando Dios ya había tomado una decisión. Amén. Porque Dios le dio permiso al diablo, ¿sí?
Amén. Hermano, el diablo, ahí le va. El diablo no puede hacer nada en tu contra a lo menos que Dios lo permita. Y Dios le dijo a Satanás: puede hacer esto, puede tratarlo, pero no toque su vida. Dios, aun cuando Satanás viene contra nosotros, Dios le pone límites, hermanos. Amén, hermanos. Pero la integridad de Job está basada en esto. Ya voy a terminar. Está basada en que Job decidió, hermano, no pecar contra Dios, aun cuando las cosas no le fueron tan bien. Yo sé que eso es algo grande para nosotros, es algo duro de digerir, es algo duro de aceptar y es algo duro de practicar. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos eso, podemos llegar a ser personas íntegras, como lo fue Job. La integridad de Job estuvo basada también en eso, estuvo basada también en no pecar contra el nombre de Dios. ¿Qué iban a decir los mundanos? ¿Qué iban a decir aquellos que conocían que Job era cristiano? Que Job tenía un buen testimonio. ¿Qué iban a decir ellos si miraran a Job hablando contra Dios, maldiciendo contra Dios y diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y quejándose contra Dios. ¿Qué iba a decir el pueblo, hermano, que no conocía a Dios? Y Job dijo: no. Yo no voy a permitir que por mi testimonio, que por mis actitudes, que por mi palabra otros blasfemen el nombre de Dios. Y Job decidió, hermano, aún él sufrir, hermano, pero que el nombre de Dios, hermano, no fuera estropeado. ¿Sabe cómo le llamo yo eso? Le llamo integridad. Le llamo integridad. Integridad no es uno que no hace cosas malas, que nunca peca. Alguien que verdad que no se le puede decir nada malo contra él. La verdad es esta, que muchos de nosotros, hermanos, tenemos un buen corazón, aunque a veces fallamos. Tenemos un buen deseo, pero a veces decimos algo con nuestra boca que no deberíamos de haber dicho. Amén. Tenemos, hermanos, queremos servir a Dios, pero a veces nos gana el desánimo. Queremos, hermano, hacer grandes cosas para Dios, pero a veces, hermano, nos rendimos. El asunto no es una persona que no peca, no es una persona que untouchable, una persona que, wow, y puede haber gente, y hay cristianos muy apartados, hay cristianos muy separados, hay cristianos, hermano, con un tremendo testimonio, pero no hay cristianos, hermano, que puedan decir: yo no peco. Y si hay uno por ahí que diga: oh, yo soy el perfecto de aquí, yo soy el más espiritual de aquí, déjeme decirle: no lo eres. Amén, hermanos. La integridad no está basada en eso, está basada hermano, en la forma que tú tengas de pensar acerca de Dios, en la forma que tú tengas de pensar acerca de ti mismo. Por ejemplo, Dios es santo, nosotros no. Amén. Dios es perfecto, nosotros no. Amén. Dios todo lo puede, nosotros no. Es entender, hermano, tus limitaciones, pero también es entender, hermano, la grandeza de Dios. Eso se le llama integridad. Y eso lo puedo ver bien claro en la vida de Job, al final de todo lo que le pasó. Ya termino. Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó. ¿Quién, hermanos? ¿Por qué? Porque era íntegro. Porque él conocía a su Dios. Porque él sabía, hermanos, quién era Dios. Amén, hermanos. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos quién es Dios y lo que Dios puede hacer, no nos queda otra, escuche, no nos queda otra más de que ponernos de rodillas, hermanos, y decirle a Dios: Señor, solamente tú, Señor. En Apocalipsis, hermano, al final del tiempo, cuando todos estemos allá, dice la Biblia que van a venir de todas las naciones, de todos los lenguajes, de toda lengua, y todos se van a postrar delante del Cordero y le van a dar honra, gloria y alabanza, porque solamente Él es digno, hermano, de abrir los sellos, de abrir los libros, porque Él es el único que, hermano, que es digno de gloria y alabanza. Amén, hermano. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué decidió Job hacer? Darle buena reputación al nombre de Dios.
Él no quería que los amigos que tenía, que realmente amigos no eran, que toda la gente que supo de lo que le pasó, lo último que él quería era que dijeran, que se burlaran de Job y le dijeran, lero, lero, mira, pues ¿dónde está tu Dios? Pues no que te llamas cristiano, pues no que Dios los ama, pues no que Dios... Y Job dijo, yo no quiero escuchar eso de la gente que no conoce a Dios. Yo prefiero sufrir el agravio, pero que el nombre de mi Dios quede levantado en alto. ¿Sabe cómo le llamo a eso, hermano? Y termino. Integridad. Integridad simplemente es reconocer quién es Dios, hermano, y darle su lugar, y reconocer quiénes somos nosotros y darnos nuestro lugar. Amén, hermanos. Eso le llama. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, qué tremendo ejemplo de Job. Y hay tantas cosas que no pudimos mencionar en esta noche por el tiempo. Pero creo, Señor, que ha quedado claro el por qué Job no pecó contra Dios. Y fue por la integridad que él tenía en su vida, la sinceridad, el amor, el respeto que él tenía hacia el nombre de Dios. Y que él decidió poner a Dios sobre todas las cosas, no importando su propio beneficio. Y Dios le bendijo. Y su postrer estado vino a ser mucho mejor que el primero. Y Dios le bendijo con mucho más, por causa de que él decidió poner a Dios en alto. Así como estamos orando, hermanos, sé que hubo muchas cosas que no mencionamos, pero yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cómo estás con Dios, hermano? Hermana, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo andas con el Señor?